Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente para los fans de dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. La fecha es 29 de septiembre de 2025, y la impactante noticia que ha saltado a los titulares, bueno, vamos a sumergirnos en ella, porque tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre las personalidades que más nos interesan. Créanme, lo que se viene hoy es solo la punta del iceberg de un tema que promete dar mucho de qué hablar. La expectación es máxima, y nosotros estamos aquí para desentrañar cada uno de los hilos de esta intrigante posibilidad. Ahora, vamos a entrar en materia. Todos recordamos la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş. Fue una pareja que conquistó corazones a nivel mundial, y su relación fuera de las pantallas, que se hizo pública y dio pie a muchísimas especulaciones y esperanzas entre sus seguidores, fue seguida con lupa. Parecía que el destino los había unido, tanto en la ficción como en la vida real. La magia que desprendían en cada escena, la forma en que sus miradas parecían contar historias completas, y la naturalidad con la que interactuaban, crearon un fenómeno televisivo difícil de replicar. Su fandom, un ejército global de admiradores, vivió intensamente cada capítulo, cada aparición pública, y soñó con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en este glamuroso pero a veces impredecible mundo del entretenimiento, las cosas toman giros inesperados, y su relación personal llegó a su fin, dejando un vacío en los corazones de muchos seguidores. La noticia que ha explotado en este 29 de septiembre de 2025 es, para ser sinceros, bastante sorprendente. Se rumorea, y con mucha fuerza, que Can Yaman y Demet Özdemir estarían considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sí, han leído bien, y yo estoy aquí para contarles todos los detalles y las implicaciones de esta bomba noticiosa. Imaginen la expectación, la energía que esto podría generar. Después de su separación y de seguir caminos profesionales distintos, que ambos artistas de talla internacional contemplen la idea de compartir set de nuevo es algo que merece un análisis detallado, porque va más allá de un simple rumor, parece que hay algo tangible gestándose entre bambalinas. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha llevado a esta posible reconciliación profesional? Hay varias teorías circulando, y vamos a explorarlas juntos con la profundidad que este tema merece. Por un lado, está la pura *** nostalgia de los fans ***. La pareja Candem o Canmet, como muchos los apodaban cariñosamente, dejó una huella imborrable en la audiencia. El éxito arrollador de Erkenci Kuş no se debió solo a un guión bien escrito, sino a la conexión palpable entre sus protagonistas. Esa chispa que trasciende la pantalla es un activo invaluable en la industria del entretenimiento. Los productores y directores lo saben, y es muy posible que estén intentando replicar esa magia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Un nuevo proyecto juntos podría ser la estrategia perfecta para revivir esa euforia, capitalizar esa conexión emocional preexistente y atraer a una audiencia masiva, quizás incluso más grande que la que tuvieron en su momento, aprovechando la evolución de las plataformas de streaming y el alcance global actual. La demanda de contenido de calidad con protagonistas carismáticos es constante, y este dúo representa una apuesta segura en términos de interés del público. Otra posibilidad es que ambos artistas sientan que este es el momento adecuado en sus carreras ***. Can Yaman ha tenido una proyección internacional enorme, protagonizando series en Italia, como Viola come il mare y Sandokan, y participando en proyectos de gran envergadura que lo han consolidado como una figura reconocida a nivel global. Demet Özdemir, por su parte, también ha consolidado su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, con papeles en producciones aclamadas como Erkenci Kuş, Doğu Unep Kaderindir y Ankara, que han sido éxitos tanto en su país como en el extranjero, demostrando su versatilidad y talento. Quizás ambos sienten que han alcanzado un nivel de madurez profesional que les permitiría abordar un nuevo proyecto juntos desde una perspectiva diferente, aportando quizás más profundidad y complejidad a sus personajes, y explorando registros actorales que no tuvieron la oportunidad de mostrar en su anterior colaboración. Han tenido tiempo para crecer individualmente.
Igualmente para enfrentarse a nuevos desafíos y para refinar sus habilidades, lo que podría traducirse en una colaboración aún más potente. Además, no podemos obviar el factor económico ***. El éxito de una pareja tan popular como lo fue Khan y Demet puede traducirse en cifras astronómicas para las producciones. Un nuevo proyecto conjunto bien publicitado y con un gran respaldo de plataformas de streaming o cadenas de televisión, podría ser un negocio redondo. Los inversores estarían apostando sobre seguro, sabiendo que la atención mediática y el interés del público estarían garantizados desde el primer día, lo que se traduce en altos índices de audiencia y consecuentemente en ingresos significativos. La rentabilidad de un proyecto con ellos dos como protagonistas sería probablemente muy alta. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante y donde necesitamos un análisis más profundo, no todo es tan sencillo. Una reunión profesional de esta magnitud siempre viene acompañada de desafíos, y es crucial abordarlos con realismo. El primero y más obvio es el de las expectativas ***. Los fans recordarán a Khan y Demet en Erkenci y compararán inevitablemente su química y sus actuaciones en un nuevo proyecto con la que tuvieron entonces. El listón está altísimo y superar esa memoria colectiva, esa idealización de su anterior colaboración, será un reto mayúsculo. ¿Serán capaces de recrear esa chispa mágica que los catapultó a la fama? ¿O la presión por emular el éxito pasado podría jugarles en contra, limitando su capacidad de innovar o de ofrecer algo fresco? Es fundamental que el nuevo proyecto tenga su propia identidad y no se sienta como una simple repetición. Otro punto a considerar es la evolución de sus carreras y de sus vidas personales ***. Han pasado varios años desde que trabajaron juntos. Ambos han crecido como artistas y como personas. Sus experiencias individuales, sus éxitos, sus fracasos, sus relaciones personales, todo ello ha moldeado quiénes son hoy. Sus experiencias individuales podrían influir en la forma en que abordan un nuevo proyecto juntos. ¿Han guardado rencores del pasado, si es que los hubo? Aunque se trata de una colaboración profesional, las dinámicas interpersonales son importantes. Su relación actual, sea cual sea, les permitiría trabajar de forma fluida y profesional, superando cualquier posible incomodidad o diferencia. Estas son preguntas que solo el tiempo y, esperemos, ellos mismos podrán responder. La madurez artística también implica la capacidad de separar lo personal de lo profesional. Las especulaciones sobre un posible proyecto conjunto llevan tiempo flotando en el aire, alimentadas por la persistencia del cariño de los fans y por pequeñas interacciones en redes sociales. Pero es en este 29 de septiembre de 2025 cuando los rumores han alcanzado una intensidad sin precedentes, respaldados por fuentes cercanas a la industria. Se habla de que diferentes productoras estarían presentando propuestas a ambos actores, y que las negociaciones estarían en una fase muy avanzada. La discreción es habitual en estas etapas, pero la filtración de información, aunque sea parcial, sugiere que hay algo sólido detrás. Algunos sugieren que podría tratarse de una serie, que es donde su química brilló con mayor intensidad y donde pudieron desarrollar la complejidad de sus personajes a lo largo de muchos episodios, mientras que otros apuntan a una película que podría tener un alcance global inmediato y un impacto cinematográfico más potente. La elección del formato será crucial para el éxito. Imaginen el revuelo en las redes sociales. Ya ahora mismo, con el simple rumor, las plataformas se están llenando de mensajes, teorías, fanart y deseos fervientes de sus fans. Sería un evento mediático de proporciones épicas. Los hashtags relacionados con Kandem estarían dominando las tendencias mundiales, eclipsando cualquier otro tema. La anticipación sería palpable y la cobertura de prensa, desde los medios especializados hasta los generalistas, sería inimaginable. Las agencias de noticias, los blogs de entretenimiento, los programas de televisión, todos querrían un pedazo de esta historia. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser este? Si fuera una serie, ¿volverían a interpretar roles similares, quizás en un contexto diferente, o buscarían algo completamente nuevo para distanciarse de sus personajes icónicos de Erkenci y demostrar su evolución? La belleza de un nuevo proyecto es precisamente la oportunidad de reinventarse, de explorar facetas diferentes de su talento actoral, de salir de su zona de confort. Quizás podrían interpretar a una pareja con una dinámica completamente distinta, o incluso personajes que al principio no se soportan pero que acaban encontrando una conexión profunda y compleja.
La posibilidad de verlos en un drama intenso, una comedia romántica con giros inesperados, o incluso un thriller, es fascinante. Las posibilidades son infinitas y sinceramente todas suenan emocionantes y prometedoras. El guión y la dirección serían factores determinantes para que el proyecto tenga éxito y no se sienta como una simple explotación de su popularidad pasada. Es crucial recordar que por ahora, son ** rumores y especulaciones ***. Aunque las fuentes parezcan ser fiables y las negociaciones estén avanzadas, en el mundo del entretenimiento, las cosas pueden cambiar en un instante. Un desacuerdo contractual, un cambio en la agenda de uno de los actores, o una nueva oportunidad que surja, podría hacer que este sueño se desvanezca. Sin embargo, la persistencia y la fuerza de estos rumores en este preciso momento nos llevan a creer que hay algo sólido detrás, algo más que un simple deseo de los fans. Y es precisamente esa incertidumbre, esa expectativa de lo que podría ser, lo que hace que la noticia sea tan cautivadora y emocionante. Si esta colaboración se materializa, no solo sería un hito para sus carreras individuales, sino también para la industria audiovisual turca y para las producciones internacionales que buscan capturar la atención de audiencias globales. La capacidad de Can Yaman y de Mehmet Özdemir para conectar con el público es innegable, y verlos juntos de nuevo, en circunstancias nuevas y frescas, podría ser la receta perfecta para un éxito rotundo, catapultando la producción a las listas de lo más visto a nivel mundial y reafirmando el poder de las superestrellas internacionales. Estamos viviendo un momento apasionante, donde la posibilidad de ver reunida a una de las parejas más queridas de la televisión podría convertirse en realidad, reviviendo la magia que cautivó a millones. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿será esto un regreso triunfal que superará todas las expectativas, redefiniendo su legado y el de su anterior colaboración, o un intento de revivir un pasado que, aunque glorioso, ya quedó atrás y no podrá ser replicado? Lo que sí es seguro es que, pase lo que pase, la atención del mundo del espectáculo estará fijada en ellos, esperando ansiosamente los próximos capítulos de esta historia. Hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con este análisis explosivo sobre la posible reunión de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones, las esperanzas, los desafíos y las oportunidades que esta noticia trae consigo. Realmente el 29 de septiembre de 2025 quedará marcado como un día de gran expectativa en el mundo del entretenimiento, un día en el que los sueños de millones de fans podrían empezar a hacerse realidad. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo y por su constante apoyo a nuestro canal. Su fidelidad, sus likes, sus comentarios, son lo que nos impulsa a seguir investigando, a desentrañar los misterios del mundo del espectáculo y a traerles las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Cada interacción es valiosa para nosotros. Ahora, la parte que más me interesa, sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta posible colaboración. ¿Creen que Can Yaman y Mehmet Özdemir tienen la química necesaria para repetir el éxito de Erkencikus y quizás superarlo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Una serie, una película, un género específico? Imaginen un escenario, propongan una idea. Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir sobre este tema tan candente y emocionante. La conversación apenas comienza. Y si han disfrutado de este contenido y lo han encontrado intrigante e informativo, no olviden dejar un gran me gusta. Esto nos ayuda enormemente a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, para que nadie se pierda esta noticia que promete revolucionar el panorama del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. No querrán quedarse fuera de futuras primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias de impacto. Hasta entonces.